Ahora, mis queridos alumnos de catecismo del segundo año de comunión, lo que este año harían, si saben bien las cosas, la primera comunión. Vamos a ver la lección número 11, que vamos a hablar de la infancia de Jesús, porque llegamos a ver la Navidad, cuando Jesús nace en Belén, y nos faltaría ver un poquito todo lo que pasó hasta que creció. Tenemos como unos 30 años para aprender de Jesús. Entonces, antes un pequeño detalle sobre San José. San José no es en realidad el verdadero papá de Jesús. San José es el padre adoptivo de Jesús, el papá adoptivo de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa adoptivo? Que lo cuida como si fuera su propio hijo, lo ama como si fuera su propio hijo, pero en realidad no es su hijo. Que ustedes saben, ¿es hijo de quién? Jesús es hijo de Dios y de María Santísima. Entonces San José simplemente lo cuida, lo alimenta, lo ama, lo quiere y lo cuida como un hijo propio, pero no es hijo de él, sino de Dios Padre y de la Virgen. Pero, como todas las familias tienen papá y mamá, pues Dios quiso darle a la Virgen un esposo, porque San José es el esposo de la Virgen, que cuidara como un padre al niño Jesús y escondiera ese misterio de que es hijo de Dios a los ojos de los demás y a los ojos de los demonios. Bueno, a los 8 días de haber nacido Jesús, Jesús no recibe el bautismo, como nosotros, que cuando nacemos nos bautizan. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, no necesitaba el bautismo. Además, Él mismo venía a instituir el bautismo. Es Él el que fabrica el bautismo para poder limpiar nuestras almas. Él ya era limpio y puro y no necesitaba esas cosas. Pero los judíos hacían un acto que se llama la circuncisión y le ponían el nombre. En ese momento le pusieron por primera vez el nombre de Jesús, nombre que ya el ángel le había dicho a la Virgen: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y también otro ángel se le había aparecido a San José, el mismo ángel se le había aparecido en otro momento a San José y le dijo: le pondrás por nombre Jesús. Bueno, así que los dos se pusieron de acuerdo y le pusieron por nombre Jesús, porque se ve que Dios quería que ese hijo suyo, los hombres lo conocieran por el nombre de Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? Significa Salvador, porque iba a salvar a todos los hombres de sus pecados. Bueno, y esa ceremonia estuvieron muy contentos, muy felices, y a los 40 días, eso fue en Belén. Yo acá tengo un mapita para ayudarlos a ubicarse. Belén, esto es el mar Mediterráneo. La Palestina, el lugar donde se movió Jesús en general, es toda esta zona. Acá pasa toda su vida en esta zona de por acá. Y ahora vamos a ver 4 ciudades muy importantes. Nazaret, que es donde vivían José y la Virgen. ¿Se acuerdan que de Nazaret se vinieron a Belén para inscribirse, para anotarse? Por mandato del emperador Augusto tenían que hacer un censo. Es decir, anotar: soy San José, estoy casado con tal mujer, tengo un hijo, de la tribu de David. Bueno, fueron acá a Belén para anotarse. Después tengo a Jerusalén y tengo a Egipto, que ya las vamos a ir viendo. A los 40 días tenían que presentarse en el templo de Jerusalén, que está cerquita a Belén de Jerusalén, como en unas 3 horas de camino se puede llegar, o un poco más, se puede llegar de Belén a Jerusalén. De Nazaret a Belén, que fue donde la Virgen con la panza, así con Jesús adentro de la panza y arriba del burrito, fueron caminando para nacer el día de Navidad en Belén. Acá hay 3 días de camino. Caminando, porque no había tren, no había auto, no había nada. Había que ir a burrito y caminando. Bueno, y de ahí pasaron a los 40 días a Jerusalén, donde lo presentan en el templo. Se ofrece ese hijo que acaba de tener, el primogénito, el primer nacido. La Virgen lo ofrece con sus manos a Dios y lo rescata. Imagínense los sentimientos que tendría la Virgen diciendo: Dios mío, este hijo tuyo que me diste, yo te lo entrego, yo te lo devuelvo porque te pertenece a ti. Y Jesús mismo, que se ofrecería también, ya en su corazoncito, chiquitito, chiquitito, se ofrecería diciendo: ay Padre, yo me ofrezco por los pecados de todo el mundo. ¿Qué edad tenía Jesús en ese momento? Tenía 40 días de nacido, nada más. Tenía un poquito más de un mes de haber nacido. Y cuando llegan al templo, de repente se cruzan con un anciano Simeón, que caminaba así y había tenido una revelación de Dios que le había dicho: tú no vas a morir sin ver al ungido del Señor, sin ver al Cristo, sin ver a Jesús. Y ese anciano que pasaba justo en el templo en ese día, que sintió la necesidad de ir al templo,
vio a María y José, que tenía a María el niño en sus brazos, y lo reconoció. Inspirado por el Espíritu Santo, escuchó: este es. Y acercándose con toda confianza a la Virgen: me permite, señora. Y la Virgen, viendo a un anciano buenito que quería sostener al niño en sus brazos, se lo da. Que la Virgen siempre da. Al que pide a Jesús, la Virgen siempre se lo da. Y Simeón lo toma en sus brazos y entona un cántico de alegría: Señor, yo ya puedo morir en paz porque ya he visto a tu Salvador, a tu Jesús. Es un cántico muy bonito, pero no tenemos tiempo de verlo ahora. Entonces, después de eso, cuando vuelven a la casa de Belén, fueron a Jerusalén, presentaron al niño, aparece el anciano, vuelven a Belén. Entonces, son los puntitos rojos, vuelven a Belén. Entonces ahí llegan los Reyes Magos, que tardaron un poquito más porque venían de muy lejos, del oriente, es decir, venían de acá, de muy lejos de por acá, para adorar a ese rey que habían visto su estrella y que ahora pues lo encontraban. Los Reyes Magos adoran, traen sus dones, oro, incienso y mirra, y después se van. Pero ahí, antes de irse, se les aparece en sueños un ángel que les dice: ¡ojo! No vuelvan por el camino de Jerusalén, sino que den un rodeo más grande para no pasar por Jerusalén, porque en Jerusalén está Herodes. Yo sé que vosotros le dijiste que quería, que le ibas a decir, los reyes le habían prometido a Herodes que iban a pasar a decirle si habían encontrado al Mesías, al rey de los judíos. Si lo encontraban, pues le iban a decir a Herodes dónde lo habían encontrado para que él también fuera a adorarle. Sí, él lo quería matar. De hecho, Herodes muy astutamente les había hecho prometer: bueno, id vosotros a adorarle, y cuando lo encontréis, venid y avisadme para que yo también vaya a adorar a ese niño. La cuestión es que los reyes son avisados por un ángel y entonces se van por otro camino para volver a sus casas. Y Herodes, que estaba esperando que volvieran los reyes, que volvieran, no volvieron nunca, y se dio cuenta: estos me engañaron. Y cuando se da cuenta, me engañaron, monta en una cólera, en una ira, pero... Y entonces, ¿qué hace? Manda matar a todos los niños de la Judea, que es todo mucho más grande. No solo todos los niños de Belén, ni solo todos los niños de Jerusalén, todos los niños de la Judea, que es como una zona así, todo grande. La Palestina, que es todo esto, se divide en 3 zonas. Se divide en la zona de arriba, la zona del medio y la zona de abajo. La zona de arriba es Galilea, la del medio es Samaria, la de abajo es Judea. En la Judea pues había un montón de niños. Y él dice: yo los voy a mandar a matar a todos. ¿Y qué hace? Voy a mandar a matar a todos los niños de la Judea menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él había escuchado que los magos hacía 2 años habían visto la estrella. Jesús no tenía 2 años, tenía 40 días, pero por las dudas él quiere matar a todos para asegurarse de que ese niño va a morir. Y resulta que mató a todos los niños menos a Jesús. Porque Jesús, ¿qué hizo? San José, de noche, de repente se le aparece en sueños un ángel y le dice: oye, San José, tú que eres el jefe de la familia, levántate, despierta a la Virgen, toma al niño y huye a Egipto. De aquí, huye a Egipto. Tenía que pasar por un desierto. Todo esto es un desierto enorme, que no hay nadie por ahí, es muy difícil de atravesar y solo hay ladrones que roban a los que quieren pasar por ahí. Bueno, toma a tu mujer, levántate José, toma a tu mujer y al niño y huye a Egipto. Y ahí te quedarás hasta que yo te diga. Y San José no lo dudó, se levantó: María, María, hay que irse. Se me apareció un ángel, Herodes quiere matar al niño, vamos, pum. Pum, 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 toma al niño, la Virgen, sí, en 2 minutos estoy lista. Junta todas las cosas que puedes juntar, que hace falta llevar. Toman al burrito y se van para Egipto, confiando en que Dios los iba a proteger de los ladrones del camino. No solo eso, sino que su casa era Nazaret. Ellos habían ido a Belén solo de paso, para poder anotarse para el censo, pero dejaban abandonada su casa en Nazaret quién sabe por cuántos años. Porque el ángel solo les dice, no les dice: id de Egipto por 4 años, por 5 años, y después no, les dice: id de Egipto hasta que yo les diga. Bueno, la Virgen no duda, San José no duda, el niño se deja llevar en brazos. Ese Dios quiere ser protegido por los brazos de San José y el abrazo de la Virgen. Y lo llevan
lo llevan a Egipto y entonces ahí vive muchos años aprendiendo, años de pobreza, porque San José, imagínense, era carpintero, tenía todas sus herramientas en Nazaret. Las limas, los cuchillos para cortar, los serruchos, todas esas cosas las tenía en Nazaret. No se había llevado nada porque acá solo venía de paseo, digamos, a anotarse, a hacer un trámite legal. Y llega a Egipto y tiene que empezar de cero, sin plata, porque no tenían plata, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, porque ellos eran de acá, ¿no? ¿Quién iban a conocer en Egipto, en una ciudad desconocida? Pagana además, porque los egipcios no adoraban a Dios, adoraban falsos dioses de madera, adoraban al sol como Dios, etcétera, 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 pero al Dios verdadero no lo adoraban. Bueno, pero fueron ahí confiados en la providencia y sobrevivieron. Y probablemente trabajaron mucho, pasaron pobreza, pero no se murieron. Y el niño crecía y crecía y crecía y en un momento ¡pah! Se le vuelve a aparecer en sueños a San José el ángel que le dice: bueno, ya murieron los que querían matar al niño, puedes volver a tu casa. Y entonces San José se fue desde Egipto a Nazaret y se quedó en Nazaret ahí toda su infancia, Jesús, y pues viviendo en esa familia. Imagínense cómo estaría la casa después, quizás 8 años tal vez estuvieron, 6, 5, 4, pues no sabemos exactamente, pero entre 4 y 8 años más o menos. ¿Cómo estaría la casa de Nazaret? ¿Cómo estarían las herramientas del pobre carpintero todas oxidadas, abandonadas? Quizás, no sé, quizás la casa se había derrumbado, porque 8 años sin cuidar una casa de madera y de barro, pues vaya a saber, o de piedra, no sé de qué sería. Pero la cuestión es que volvieron y empezaron a vivir de nuevo en Nazaret como una familia normal. San José, pues la Virgen le pedía ayuda al niño Jesús para limpiar la casa, para preparar la comida, que le ayude a cocinar, a amasar el pan. Cuando el niño Jesús creció un poquito más, pues pudo empezar a ayudar a San José en el taller. San José le enseñaba que hay que usar el serrucho así, que se corta para este lado, que cuando uno empuja corta, cuando uno no... Y le fue enseñando a lijar. Y el niño Jesús iba fabricando las piezas y venía todo contento Jesucito. Mira mamá lo que hice ahora. Hoy hice esta pieza de acá que tiene no sé qué y corté acá. Uy, qué bien te salió, Jesucito. Bueno, pero ve con José, ahí vamos como, bueno, entonces el niño Jesús iba con San José. Y así, totalmente escondida la vida de Jesús. Nadie sospechaba que ese Jesucito, ese niño tan bueno, tan obediente, tan amable, tan sonriente, ese niño era Dios. Nadie lo sospechaba. Los únicos que lo sabían eran la Virgen y San José. Así de escondido quiso vivir Jesús toda su vida, obediente. Sí se diferenciaba de todos los otros niños en que él obedecía siempre. Paraba hasta de jugar cuando le decían: Jesucito, necesito que me ayudes. Sí, mamá. Ya tienen algo para imitar del niño Jesús. Pueden empezar a obedecer así, al punto, cuando me llaman, como el niño Jesús. Y ahí se van a parecer más a Dios y van a ser mucho más agradables a su madre, la Santísima Virgen, a nuestra Madre la Virgen. Bueno, y resulta que Jesús creció hasta los 12 años, y en los 12 años ocurrió algo muy raro en la vida de Jesús, y también muy, casi diríamos, gracioso, si no fuera porque la Virgen sufrió muchísimo y San José también. Resulta que de Nazaret todos los judíos solían ir en peregrinación a Jerusalén, al templo de Jerusalén, para poder rezar en la fiesta de la Pascua. Que la Pascua de ellos no es la Pascua nuestra. La Pascua de los judíos era el recuerdo de la liberación, del paso del Mar Rojo que habían hecho los judíos para escaparse de los egipcios. El paso del Mar Rojo pues era la Pascua de los judíos. Jesús muere el mismo día de la Pascua de los judíos, por eso su muerte es la Pascua también. Bueno, Pascua es la resurrección, de Jesús. Pero volviendo, entonces los judíos solían hacer peregrinaciones desde Nazaret hasta Jerusalén, o de distintos lugares a Jerusalén, pero bueno, en Nazaret salía una caravana, es decir, un montón de personas que se reunían juntas, iban caminando, iban avanzando despacito, caminando, en 3 días también de caravana, y llegaban hasta Jerusalén, y ahí pues asistían a las fiestas, a las ceremonias litúrgicas, a todo el esplendor de la adoración que los judíos le daban a Dios, en recuerdo de esa liberación de los egipcios. Y después de toda esa semana se volvían
para Nazaret también en caravana, todos juntos. Los hombres por un lado, las mujeres por otro, para que no fuera una cosa religiosa. Iban cantando cánticos sagrados, como una peregrinación. ¿Alguna vez han hecho alguna peregrinación? Y si no, tienen que hacer. Bueno, y resulta que bueno, fueron muy bien a los 12 años. Los 12 años es la edad en que para los judíos un niño deja de ser niño y empieza ya a ser un adulto. A los 12 años es la edad en que los niños empiezan a cumplir con todas las obligaciones de la ley, de los mandamientos judíos, ¿no? Que tenían un montón de prescripciones, que no tenían que comer esto, que tenían que comer lo otro, que la impureza legal, que no sé qué, bueno, no vamos a entrar en eso. Pero a los 12 años empezaban a ser mayores. Y resulta que Jesús, pues cuando era chiquito, cuando la caravana se dividía entre hombres y mujeres, las mujeres normalmente llevaban a los niños de la mano, porque los niños iban con las mujeres, los chiquititos. Y bueno, probablemente Jesús fue a Jerusalén de la mano de la Virgen, pero cuando llegó a Jerusalén, cuando se acabaron las fiestas, la caravana se volvió y el niño Jesús se quedó. Y ni su madre ni San José, su padre adoptivo, se dieron cuenta que se quedó. ¿Por qué? Porque la caravana se dividió en hombres y mujeres. Y San José pensaba, bueno, es un niño, debe ir con su madre, como siempre. Y la Virgen decía, pues quizá ya no es tan niño, es un adulto, ya tiene 12 años, debe estar ahora con el grupo de los hombres. Jesús, ¿cómo me va a desobedecer? ¿Cómo se va a quedar? No. Y entonces se fueron y caminaron todo el día, porque recuerden que eran 3 días de camino, pum, pum, pum. Y cuando terminaron el primer día de camino, que estarían ya pasando de la Judea a la Samaria, a la noche, la Virgen se encuentra con José. Ay, José, ¿cómo fue el camino? No sé qué, ¿cómo estuvo Jesucito? No, pero Jesucito no venía conmigo, no estaba contigo. Es un niño. No estaba con el grupo de las mujeres, no estaba. Uy, yo no me fijé, quizás estuvo con algún pariente nuestro en el grupo de hombres. A ver, vamos a preguntar, ¿no? Pero Jesús tiene que estar por aquí. Nadie lo había visto. Se habrá perdido por el camino. ¿Qué habrá pasado? Y entonces, de noche, porque ya habían caminado todo el día, cansados, lo empiezan a buscar preguntando por uno, por otro. Tienen que quedarse a dormir porque de noche no van a encontrar nada. Si pasan por el camino y él se había perdido, no lo van a ver. ¿Cómo lo van a ver si no hay luz? No tenían linterna eléctrica. Tienen con una vela, pero una vela de noche no se ve mucho. Entonces tuvieron que pasar toda la noche, que probablemente no durmieron nada de la angustia. Imagínense, San José la Virgen, el Hijo de Dios, lo perdimos. Se habrá muerto, lo habrán agarrado ladrones, se habrá tropezado, se habrá lastimado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces, pues, cuando se hizo de día, empezaron a buscarlo por el camino, por acá, por allá, por acá, por allá, y se hizo de noche de nuevo, y no lo encontraban. Y llegaron a Jerusalén, y en Jerusalén, de repente, cuando buscaron por todos lados y no lo encontraron, la Virgen dijo, yo voy a rezar al templo, no sé qué hacer. Y yendo a rezar al templo, de repente ve un grupo de gente así como que está viendo un espectáculo. ¿Qué está pasando acá? Y su corazón empieza a presentir que ahí hay algo. Y empieza a caminar y cada vez más rápido camina hasta que se asoma entre medio y queda paralizada. Está viendo ahí, en medio de un grupo de niños, Jesús sentado, su Jesucito de 12 años sentado, rodeado de un montón de maestros, doctores y profesores de la ley que estaban preguntándole para que él respondiera y que estaban respondiendo las preguntas que él hacía. Como un niño, él preguntaba. Él podría haberse parado a enseñar porque era Dios, pero no está bien que los niños se paren a enseñar. Entonces él se quedaba sentado y obraba como niño y preguntaba como niño para aprender bien la ley y para poder sacar provecho para su alma. Y los doctores estaban asombrados, claro, nunca habían visto un niño que supiera tanto, porque era Dios, sabía todas las cosas. Nunca habían visto un niño tan bien enseñado, instruido en la ley, que incluso le respondía cosas que ellos no sabían. Pasajes complicados, él respondía con una perfección de interpretación de la Sagrada Escritura que solo Dios puede tener. Y entonces, claro, ¿qué fue lo que había pasado? Antes de que saliera la caravana, probablemente
Jesucito había asistido a la catequesis donde estaban los doctores de la ley y algún maestro le habrá preguntado y él respondió muy bien. Entonces le volvió a preguntar y él respondió mejor. Y entonces le tiró una dificultad, algo complicado para que no respondiera. Y Jesús resolvió algo que quizás nadie había resuelto hasta ahora. Y se empezó a asombrar y se empezó a acercar otro doctor. ¡Ey, venga, mire, venga, échale una pregunta a este niño a ver qué le parece! Pum, 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 pum. Pregunta, respuesta. Le dijo, oye, quédate aquí. Este niño tiene futuro, este niño va a ser profesor el día de mañana. Quédate con nosotros. Y claro, eran autoridad. Y tenían los sacerdotes incluso más autoridad que la Virgen y San José. Porque siempre la autoridad es de nuestros papás y de los sacerdotes, está por arriba. Entonces los sacerdotes le dijeron que se quede y él se quedó. No le pudo avisar a la Virgen y a San José. Y bueno, pero los sacerdotes me dijeron que me quede. Es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no hizo un milagro Jesús? Le mandó un ángel. Oiga, ángel de mi guarda, ¿por qué no va y le avisa a la Virgen y a San José que voy a quedarme acá con los doctores de la ley charlando un rato y después voy con ellos, ¿sí? Así no se hacen problemas, porque si no se angustian, me quieren mucho y se angustian. No. Silencio, como un niño normal. Si hubiera podido hablarles, les hubiera hablado. Pero milagros no va a ser un milagro para evitarles un sufrimiento. ¿Qué ejemplo para nosotros, que siempre queremos milagros? No, la vida que nos toca es una vida normal, una vida de obediencia, de humildad, como los niños, de quedarnos ahí, sentados, aprender lo mejor que podamos el catecismo, obedecer a los sacerdotes, tener respeto a los sacerdotes. Bueno, todo eso nos sirve para aprender de la vida de Jesús. Bueno, que Dios me los bendiga. Y pronto seguiremos viendo un poco más de este catecismo. Y los que no me enviaron el examen, envíenmelo, porque si no me voy a enojar.